Bueno, hermanos, tenemos el libro, tenemos la palabra del Señor. Amén. Quiero compartir con ustedes el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 11. Gracias. Capítulo 16, verso 11. El título es Encarcelado en Filipos. Bendito sea el que vive. Santo es el nombre del Señor. ¿Lo tienen? Amén. Bien. Hechos 16, verso 11. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Tome su asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien. Cuando comenzamos el versículo 11, se está hablando de el viaje misionero del apóstol San Pablo. Por eso lo relata de esta manera. Hasta que llega a Macedonia y es allí donde había una colonia. ¿Qué significa una colonia? Es que los romanos comenzaron a poner soldados. Primero, el general del ejército, el emperador, comienza a conquistar tierras y en esta tierra ya había una colonia de soldados romanos. Y el apóstol San Pablo, que ya estaba viajando por Europa, ya habían salido de Jerusalén, como mandó el Señor que el Evangelio se predicara a todas las naciones, ya el viaje misionero del apóstol estaba dando cuenta de que la obra del Señor estaba siendo predicada y enseñada a toda criatura. En este caso es un relato en aquella colonia de personas judías que necesitaban saber de Jesucristo. Por eso, cuando leemos el versículo 13, habla del día de reposo. ¿Quiénes son los que conservan el día de reposo? El día sábado, el pueblo de Israel. Pero el Señor toma a esta mujer como una especie de ícono, porque en verdad, hablando con la sierva de Dios, donde me comentaba sobre este pasaje, vemos que en la palabra no nombran a mujeres. Muy pocas son las que nombran como para tenerla allí, que por algo están escritas en la Biblia. Porque si no, pasan desapercibidas las personas en la Biblia, no hay nombres. Por ejemplo, la hija de Jairo. Se le dice hija de Jairo, pero no se la nombra. Entonces, siempre tenemos que aprender que cuando el Señor hace hincapié sobre una persona es porque quiere que ese nombre que halló gracia delante de los ojos de Dios alcance perpetuidad. Es por eso que ya hace 2000 años y ahora se vuelve a nombrar Lidia como una mujer de negocios, trabajadora, pero que fue elegida por Dios, que eso es lo más importante que tenemos que saber. Por eso hay que seguir desarrollando la Escritura para entender la palabra. Amén. Bien, entonces, un día de reposo,
un día de reposo, el apóstol dice que sale afuera junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose en la orilla del río, les habló a todas esas mujeres que estaban reunidas allí, pero solo una es nombrada, llamada Lidia, como pueden ser las mujeres de Betel. Puede ser una entre muchas, sí, ¿por qué no? Porque realmente lo que Dios necesitaba era tratar con Lidia, que iba a ser una mujer usada para predicar el Evangelio y a toda su familia, como pasó con Cornelio. Cornelio, se le presenta el ángel y ese centurión que hacía oraciones, que conocía de Dios, había hecho sinagogas y siempre sus ofrendas subían a memoria del Señor. ¿Se le dio riqueza, honores y gloria? No, nada de eso. A él se le dio que el apóstol San Pedro vaya y haga salvo a toda la casa y a la familia del centurión Cornelio. Quiere decir que el regalo más precioso que te puede hacer Dios es que recibamos el Espíritu Santo, que es lo que recibió Cornelio con toda la familia y las amistades que estaban allí esperando de que el apóstol Pedro pasara por esas puertas y le dejara la bendición que lo acompañaba a él nada más. No son todos apóstoles, es según el propósito que tiene Dios en ese hombre llamado apartado, porque apóstol significa apartado. ¿Apartado para qué? Para hacer la obra que Dios le mande a hacer. ¿Está entendiendo hasta allí? Bien, entonces entendemos esto, que el apóstol San Pablo comenzó la tarea de la predicación y se encontró en este pedazo de historia, por así decirlo, con esta mujer llamada Lidia. Bien, él hizo lo que tenía que hacer, llevar la bendición por cualquier lado que le fuera encomendado ir, así como tenemos que ser nosotros también. Como dijo el hermano pastor, no solamente tener esa imagen del espejo, mirarse bonito y después se dar vuelta y no se sabe cómo estaba vestido. El espejo muchas veces forma parte de nuestra alma, que escucha la palabra del Señor, que escucha, pero después se va de esas puertas, cerrada la puerta, se olvida de todo lo que se dijo, del buen consejo, y no atesoró para sí ninguna palabra buena que le ayude a edificar su alma. Eso es lo que quiso decir el hermano pastor con respecto al espejo. Pero aquí nos damos cuenta y aprendemos de parte del Señor que hubo una mujer que realmente halló gracia delante de los ojos del Señor. ¿Usted quiere hallar gracia delante de los ojos del Señor? ¿A usted le interesaría formar parte de las filas para predicar el Evangelio? Para que a través de su conducta, de su comportamiento, de su forma de ser, pueda demostrar para otros que usted ha sido elegido por Dios. Es interesante tener una propuesta de parte del Señor, porque no todos somos elegidos. Aquí hay elegidos del Señor. Y ahora lo vamos a dar cuenta cuando hablemos sobre Lidia, que también fue una elegida por Dios. Presta atención. Amén. Muchas eran las mujeres, ¿no es cierto? Estaban las mujeres reunidas allí a la orilla del río. Pero entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que muchos dicen que la púrpura era una tinta para teñir prendas, pero que era costosa, y supuestamente en ese tiempo ella le vendía a la gente pudiente, a la gente de dinero. No todos podían comprar ese líquido. Otros dicen que eran distintas prendas de colores. Bueno, según lo que se diga, yo me inclino más a que la púrpura era un color para teñir prendas de calidad. Amén. Eso es lo que hacía Lidia, vendía y trabajaba de eso. Bien, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Se dan cuenta? Ya hay una condición en ella, en esta mujer Lidia. Hay una condición
especial, porque no todas las personas adoran a Dios. Recién le señalé a Cornelio, un hombre piadoso, generoso con la iglesia, estaba siempre presto a bendecir la obra, no sabía mucho de Jesucristo todavía él, como tampoco Lidia, por eso aparece el apóstol San Pablo, pero se da cuenta que el Señor tiene que tratar con ese tipo de personas para bendecirlos a él y a toda la familia. Esta mujer muestra la palabra del Señor cómo era su condición como persona, que es interesante, cómo es tu persona, cómo sos, tu carácter. ¿Acompaña al Evangelio? ¿Le sirve fielmente al Evangelio de Jesucristo? ¿Cree en su palabra? ¿La comenta con otros? ¿Da ejemplo? Usted que es una mujer adoradora de Dios, que habla con Dios, que escucha la palabra del Señor y la pone por obra, ¿usted se puede comparar con Lidia? Si no es así, presta atención a lo que vamos a seguir hablando, porque es interesante saber qué es lo que pasó con Lidia y cuáles fueron los beneficios que obtuvo Lidia al escuchar del apóstol San Pablo, como usted puede escuchar en esta hora de mí, que estoy predicando el Evangelio. Amén. Bien, dice que adoraba a Dios y estaba, diga conmigo, oyendo. ¿Qué estaba haciendo? Escuchando, oyendo, estaba escuchando atentamente lo que decía el apóstol San Pablo. Y mientras, por eso hay un punto coma, estaba allí con una actitud, estaba prestando atención a lo que hablaba el siervo de Dios. Bien, y en ese momento que ella estaba oyendo lo que decía el apóstol San Pablo, fíjese lo que hizo Dios con ella. ¿Qué opina usted lo que hizo el Señor? Dice que, y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Qué abrió? ¿Su boca? ¿Sus oídos? No. ¿Qué abrió? Su corazón. ¿Por qué su corazón? Porque ahí era necesario que cayera la semilla en buena tierra para después compartir los hechos poderosos de Dios sobre la vida de una mujer que le cambió la vida totalmente a ella y a toda la familia. Bien, el Señor abrió el corazón de ella, quiere decir, como decíamos sobre la elección, ahí está la elección nuevamente. Como dijo el Señor Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajese. Siempre está la voluntad de Dios para que conozcan de Jesucristo y seamos llevados a los pies de Jesucristo, como lo hemos sido nosotros, elegidos por el Padre. Por eso estamos aquí. Por eso usted tiene que saber que está ocupando un lugar donde Dios lo trajo aquí a Betel para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, diga conmigo, atenta, atentos. Hay que estar atento a la palabra. No hay que estar divagando qué es lo que va a pasar mañana, si dejé algo prendido en casa, si me estarán esperando un familiar o el cumpleaños de mi sobrinito o el trabajo que dejé el día anterior o mañana qué voy a hacer. Hermano querido, imitemos a estas personas que hallaron gracia delante de Dios y fueron llenas de la misericordia de este Padre bueno que tenemos. Presta atención, que es tan preciosa la palabra que nos deja un regalo para que no nos vayamos con las manos vacías de este lugar, sino que realmente conozcamos cómo piensa Dios, cómo trabaja, cómo es su carácter, por qué
necesita de este tipo de personas, porque Él nos abre el corazón para poder entenderlo a Él, para poder ministrar, para poder hablar también. Pero hay un beneficio que ahora lo vamos a detallar. ¿Cuáles fueron los beneficios de Lidia al ser tratada así por Dios en su corazón? Así que Lidia estaba allí escuchando, el Señor trató su corazón, lo ablandó, lo abrió, le puso sentimientos en él, le dijo: este corazón tiene que alabar al Señor, tiene que bendecir mi nombre, entonces yo voy a tratar con ella. Así lo dijo el Señor, y por eso Lidia fue atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué es lo que declaraba Pablo para llamar la atención de Lidia? Había muchas mujeres, pero solo una fue elegida por Dios. Pablo estaba predicando de Jesucristo muerto, resucitado. Estaba predicando del perdón de pecados, estaba predicando del bautismo, estaba predicando de la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba haciendo Pablo en el comienzo de la predicación del Evangelio. Le estaba dando una oportunidad a aquellos que iban a adorar a Dios y que no conocían a Jesucristo, que pudieran intimar con el Hijo de Dios, el Salvador de este mundo, el que perdona el pecado de Adán, el que está sentado a la diestra del Padre. Así que era necesario de que el apóstol estuviera de esa manera enseñando el Evangelio, y Lidia prestando atentamente atención a las palabras que decía el siervo de Dios. ¿Está prestando atención usted? Amén, sí, Señor. Amén. ¿Usted? Gloria al Señor. ¿Usted? También. Gloria a Dios. Es importante. Es importante. Bien. Atenta a lo que Pablo decía. Comenzó la prédica, anunció a Jesucristo como el Salvador, el único y suficiente Salvador. Y cuando fue bautizada, no habla a la distancia que hubo allí, cuántos días, puede ser 20 días, 15 días, no habla, pero sí habla de que ella fue bautizada, de que ella prestó atención a lo que dijo el apóstol y le creyó, porque Dios había abierto su corazón para que aprendiera de Jesucristo, que había salvación para su alma. Bien, hasta allí me entienden, ¿no es cierto? Amén. Y cuando fue bautizada, ¿y quién más? Toda su familia. Y toda su familia. Cuando usted se pregunta ¿por qué su familia no está aquí? Es porque no tiene abierto su corazón a escuchar la palabra del Señor. Aquí está el resultado. Aquí está el resultado de que esa mujer abrió el corazón del Señor, escuchó la palabra del Señor, puso por obra el consejo y toda su familia fue bautizada. Esa semilla que cayó en esa tierra abonada dio el 101% de rinde. ¿Me estás entendiendo por qué a veces tu familia no está aquí? Ese es el problema. Se escucha mucho la palabra del Señor, pero después no hay resultado. Porque es necesario poner las palabras de Dios en el corazón. Es necesario, por eso no va a haber resultado. Si no aprendemos del Evangelio que estoy predicando y de los hechos que narra la Escritura, donde hombres y mujeres conocieron el poder de Dios en beneficio suyo y de toda la familia. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta que se puede ganar a la familia? Que sí se puede. Pero hay que poner en práctica la palabra del Señor.
Hay que ponerla en práctica. Ahora sigamos con el corazón de Lidia. Nos rogó diciendo, versículo 15, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. No solamente era obediente, sino que era fiel al Señor. ¿Sabe qué es lo que hizo esta mujer? Como lo hizo la tsunamita con Eliseo. La tsunamita tenía tierras, ganados, sirvientes, era de mucho dinero. Hablaba con el rey, tenía conexiones con la política de ese tiempo. Pero cuando vio a Eliseo, ella dijo, este es el varón de Dios. ¿Por qué dijo que era un varón de Dios? Si no lo conocía, por su aspecto, por verlo a él, como hizo la viuda con Elías. Ahora reconozco que tú eres varón de Dios. Ah, ¿qué es lo que se reconoce cuando hay un varón de Dios o una mujer de Dios en la calle o en su casa? ¿Qué es lo que se reconoce? Que es una persona distinta, que es una persona usada por Dios en su carácter, en su dominio personal, en la palabra escrita, en los dones, en los milagros, la salvación para toda su casa. Serás salvo tú y toda tu casa. Esa palabra se tiene que cumplir, pero los corazones tienen que cambiar para que eso suceda. Por eso esta mujer es contada en la historia, no solo por vender ese líquido púrpura, sino porque el Señor le pudo abrir su corazón y ella no rehusó serle fiel al Señor Jesucristo. Bien, entonces vemos los logros que ella obtuvo, y si ella fue capaz de recibirlo, también ustedes los pueden recibir. Yo, gracias al Señor, salvé a toda mi familia, a todos. Usted todavía no lo está haciendo. Sea imitadora de Lidia y se va a dar cuenta que también su casa va a ser salva. Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué hizo esta mujer, Lidia? Se llevó a Jesucristo a la casa, como lo hizo la viuda cuando invitó a Elías, donde la harina no escaseó ni el aceite, donde Eliseo, posando en esa casa que le había hecho la tsunamita, le dio un hijo. Le dijo a su sirviente Eliseo y le dijo a Jesse, ¿qué tiene la tsunamita? ¿Le hace falta algo? No, porque tiene todo, pero no tiene un hijo. Entonces Eliseo dijo, ve y llámala, que tengo palabra para ella. Y al año siguiente, en las costumbres de las mujeres, la tsunamita tuvo un hijo. ¿Me estás entendiendo? Que hay que llevarlo a Jesucristo al hogar, que no hay que abandonarlo en el camino, en el trayecto que te lleva a tu casa, que son unas cuadras, que hoy sábado a la noche y lo que va a pasar en las fiestas, por ejemplo, ya se pierde toda la santidad y toda la bendición de Dios que hemos acumulado en el año, porque todos se rinden a los pies de Nimrod, el Dios Sol. Pero hermano querido, esta mujer Lidia fue bendecida porque el Señor la eligió, porque pudo abrir su corazón y dejarle esa buena predisposición a servirle al Señor, a ser salvo toda su casa, a ser elegida, y que hoy cuenta la historia de su nombre, y de que tuvo esta misericordia que usó
obligó al siervo de Dios que le llevara bendición a su casa. Hermanos, cada vez que venimos aquí a la casa del Señor, vos te llevás esa bendición a tu casa. Está para regalar, está para recibir. Deja que ese corazón de piedra se haga carne. Presta atención a lo que el Señor te habla cada sábado. No tomes a burla el Evangelio. Porque ese es un problema muy grande, donde las personas no reciben nada, están empobrecidas, están alejadas de la voluntad del Señor, viven errantes, están sin trabajo, sin la comida diaria, sin el vestir, lloran. Hermanos, hay que imitar a estas personas que lograron salvar a toda su familia. Era una mujer con condiciones que podía ofrecer amor, compasión, estar al servicio de lo que es el Evangelio, de lo que es la palabra predicada, de lo que significa el buen consejo que sale de la boca del Señor. Serás salvo tú y toda tu casa. Qué importante que sea esa parte de bendición, que hay un lugar, no solamente en esta tierra de dolores, sino que hay un lugar que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman, para aquellos que fueron llamados, para aquellos que fueron elegidos. Pero ve aquí que esta mujer, que fue llamada con un propósito, que el apóstol San Pablo fue llamado con un propósito, que es maravilloso propósito de Dios, anunciar el Evangelio y sus promesas, que esta mujer también lo hizo. En esto hay que hacer hincapié, porque solo parece ser que los hombres tienen derecho a ser apóstoles, a ser sacerdotes de Dios. La mujer también tiene derecho y por consiguiente puede hacer salva toda su casa. Amén. 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 Bueno, hasta aquí. Que el Señor lo bendiga.